senadoras, ha quedado demostrado con los hechos ocurridos en los campos Morumbí la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por el presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones. Fernando Lugo hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia, repito, negligencia y desidia del actual presidente de la República, quien desde que asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo contra la justicia y contra la Carta Magna de nuestra nación. No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados el 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos, entre policías y campesinos, recae en el presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia dieron lugar a los hechos acaecidos de conocimientos públicos, los cuales no necesitan ser probados por ser justamente hechos públicos y notorios. El incidente no surgió espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de seguridad, fue algo premeditado, producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica, gracias a la complicidad e inacción del gobierno de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada patria. Ya desde la honorable Cámara de Diputados se levantaban voces de advertencia, ya se avisoraba lo que hoy es una realidad, la pérdida de vidas humanas. Hoy podemos afirmar que este es el final que deseaba Fernando Lugo. Este fue siempre el plan ideado por él mismo, con la única finalidad de crear las condiciones de crisis social y conmoción interna que justifiquen un asalto del presidente Fernando Lugo y sus seguidores a las instituciones de la República, con el propósito de instalar un régimen contrario a nuestro sistema republicano. Este deseo desmedido hoy nos hace lamentar la pérdida de vidas humanas, en una cantidad nunca antes vista en la historia contemporánea de la República del Paraguay. Todas las evidencias que son públicas nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una circunstancia derivada de un descontrol ocasional. Por el contrario, fue un acto premeditado, donde se emboscó a las fuerzas del orden público, gracias a la actitud cómplice del presidente de la República, quien hoy no solo debe de ser removido por juicio político, sino que debe de ser sometido a la justicia por los hechos ocurridos, a fin de que esto sirva de lección a los futuros gobernantes. Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, o los mal llamados carperos, se fortalecieron día a día, gracias a la incompetencia y complacencia de Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos, como era su obligación, los recibía y los apadrinaba. No cabe la menor duda que Fernando Lugo ha fortalecido a estos grupos criminales, quienes hoy no solo desafían y amenazan abiertamente a los ciudadanos honestos, sino que llegan a lo más bajo que puede caer un ser humano, que es atentar contra la vida de otro. Tampoco hoy importa al presidente Lugo el Estado de Derecho y la vida humana, que en lugar de enderezar rumbos, se mantiene en su posición, manifestando que seguirá reuniéndose con estos criminales. Fernando Lugo es el directo responsable de lo que hoy nuestro país atraviesa, de lo que hoy nuestro país está viviendo, días de luto. Tanto él como su incapaz exministro del Interior, Carlos Filisola,
deben de responder ante la ciudadanía por los trágicos acontecimientos registrados en el departamento de Canindeyú. No existe voluntad alguna de combatir estas formas violentas que tanto daño ya han causado a nuestra sociedad. Es por ello que debemos de cumplir con nuestra obligación constitucional e iniciar el proceso de juicio político por mal desempeño contra el presidente de la República, quien desde que asumió el gobierno ha instado al incumplimiento de las órdenes judiciales de desalojo, así como a la promoción de mensuras judiciales sin mediar juicios entre las partes, o abastecimiento de provisiones a los ocupantes de tierras, han sido signos que marcaron las acciones y el temperamento de este gobierno. Todas las causales mencionadas más arriba son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probados conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Como conclusión, manifestamos: el presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política a toda la República, generando así constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde nuestra independencia a la fecha, en tiempo de paz. La causal de mal desempeño de sus funciones aparece en su actitud de desprecio ante el derecho y las instituciones republicanas, socavando los cimientos del Estado Social de Derecho proclamada en nuestra Constitución Nacional. Su complaciente actuar lo hace cómplice por acción y omisión en todos los casos antes citados que legitiman la presente acusación. Se funda la presente acusación por mal desempeño de sus funciones de conformidad a lo establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 106 del mismo cuerpo legal. Y solicitamos definitivamente la gestión del presidente Fernando Armindo Lugo Méndez ha perjudicado enormemente los intereses supremos de la nación, que de continuar apeligra gravemente la convivencia pacífica del pueblo paraguayo y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, por lo que se halla sobradamente justificada hacer lugar a la presente acusación contra el presidente Fernando Armindo Lugo Méndez por la honorable Cámara de Senadores por mal desempeño de funciones. En mérito a los argumentos precedentemente señalados, dicten resolución declarando culpable al presidente Fernando Armindo Lugo Méndez y en consecuencia separarlo del cargo que ostenta de conformidad a lo establecido al artículo 225 de la Constitución Nacional. Remitir los antecedentes a la justicia ordinaria. ¡Viva la República del Paraguay! Gracias, diputado.